Para los que no me conocen, soy Cristian Retamal. Estoy a cargo de la Cátedra de Derechos Humanos del Departamento de Historia. Esta es una organización que se formó poco después del estallido social para responder a las inquietudes que tenía la comunidad de la facultad respecto a temas de derechos humanos. Tuvimos gente detenida en todo el momento del estallido social. También mucha gente de nuestra comunidad fue impactada en ese proceso. Y también surgió de allí la necesidad formativa de comprender lo que estaba pasando en los temas de derechos humanos. Hemos hecho bastantes actividades y con nuestros amigos de la ONG Derechos Digitales hemos tenido una relación ya de un tiempo porque nos han estado ayudando en varias cosas y ha surgido la idea de este taller de herramientas para la democratización y la movilización social. Nos ha parecido importante que en un contexto digital, en un contexto en que las herramientas cada vez son más accesibles, tengamos acceso a una comprensión más global, que no sea solo tecnológica, sino que también sea política y social respecto de dichas herramientas. Voy a dejar con ustedes a Vladimir Garay, que también conoce la universidad por dentro porque ha estudiado acá y eh, él va a ser el relator de este taller esta semana y la próxima. Les recuerdo que este taller tiene una certificación de asistencia que será entregada a quienes vengan a ambos talleres. Dejo con ustedes a Vladimir. Muchas gracias, Cristian, por el espacio, por la invitación. Muchas gracias a toda la gente que se ha unido hoy, a esta hora ya un poco eh, tarde, estamos cansados todos. Y sin embargo, agradezco mucho que se hayan dado el tiempo y la disposición de poder estar acá escuchando. Yo soy Vladimir Garay, soy parte de Derechos Digitales, que es una ONG que trabaja hace ya más de 15 años temas relacionados con derechos humanos y tecnología. Es una organización que tiene su sede principal en Chile y un número importante de sus miembros están en Chile, pero hace un tiempo ya estamos trabajando en un marco regional. Hay gente en Chile, hay gente en otras partes de América Latina, y en general estamos mirando lo que está sucediendo en toda la región. Eh, Estudié periodismo, comunicaciones en la Universidad de Chile, hice un magíster en arte, pensamiento y cultura en la USACH, en el IDEA. Así que soy ex estudiante de USACH también. Eh, y como decía Cristian, este es un taller que está compuesto de dos partes. La primera parte del día de hoy es una parte más teórica, la preparé un poco tratando de generar una propuesta para comprender qué vendrían siendo los derechos digitales y cómo podríamos pensar la relación entre tecnología y política y particularmente entre, yo diría, Internet y democracia. Creo que ese es un poco el eje sobre el cual me voy a estar moviendo el día de hoy. La próxima semana el plan es poder hacer un trabajo mucho más práctico. La idea es que la próxima semana yo les voy a traer herramientas, les voy a contar de software, plataformas, maneras de hacer cosas, mucho más práctico. Sin embargo, me parecía a mí personalmente interesante poder hacer esta primera aproximación un poco más teórica al problema. Eh, Básicamente porque una cuestión que me parece que es necesario explicar también es que no somos una ONG, trabajamos principalmente sobre cuestiones relacionadas con política pública, eh, lo cual significa que usualmente no tenemos tiempo para sentarnos a pensar en este tipo de cuestiones.
En ese sentido, la presentación que traigo hoy es un intento por sistematizar, por intentar explicar una serie de cuestiones que en el marco del trabajo diario se dan como por sabidas, y se aprenden un poco por osmosis también. Eh, entonces hay mucho de eso, y a mí personalmente me parecía muy interesante tener la posibilidad y el desafío también de pensar sobre esta cuestión y tratar de darle un orden. Hubiese sido mucho más sencillo dar la respuesta estándar que damos frente a la pregunta de qué son los derechos digitales, que es básicamente decir que son una ficción narrativa. Cuestión que voy a explicar hacia el final de esta presentación, básicamente porque decidí darme la vuelta larga. Y decidí en el fondo poder revisar y pensar en algunas cuestiones que he estado pensando y dándole vuelta en el último tiempo y que me parece o a mí al menos me parece interesante. Entonces, eh, voy a tratar de que esta primera parte no sea tan densa. Y para eso también una cuestión que me parece importante recalcar es que en el fondo esto eh, es una propuesta y me parece que entre más esta instancia se pueda parecer a un diálogo, mejor. Yo sé a mí me pasa lo mismo, usualmente cuando voy de asistente a charlas, usualmente lo que menos me gusta es que me hagan participar y me hagan hacer cosas. Sin embargo, cuando uno está desde el otro lado, entiende también la riqueza que está en poder tener ese intercambio. Y un poco a propósito de lo que les decía antes, para mí también es súper importante porque, como les digo, esto es una propuesta, probablemente hay vacíos dentro de lo que les voy a decir, probablemente van a haber aspectos en los cuales no van a estar necesariamente de acuerdo con lo que les estoy planteando, y tener la posibilidad de conversar sobre eso me parece interesante, a mí como persona interesada en este tema. Eh, entonces, yo preparé una presentación que va a ir guiando un poco esta conversación. Sin embargo, como les digo, siéntanse con la libertad de interrumpirme, siéntanse con la libertad de preguntar, y sintámonos también con la libertad de desarmar también un poco el esquema que yo he traído, si es que es necesario y de interés de ustedes también. Eh, yo, mi tarea en el fondo es tratar de que podamos llegar al final del recorrido que he tratado de marcar, pero si nos perdemos en el camino, bueno, ojalá que sea en la medida en la cual lleguemos a algo que sea interesante, está todo bien. Esta es la parte que a mí siempre me aterra, que es compartir pantalla, porque siempre como que lo hago mal y me complico, pero si voy por acá. ¿Se ve? Perfecto, Vladimir. Ya, perfecto. Bueno, para que esto se vea más bonito, voy a poner la pantalla completa, lo cual significa que creo que no sé si voy a estar viendo si es que hay algún tipo de reacción o gesto o algo. En ese sentido, de verdad prefiero que abran el micrófono si alguien quiere decir algo, quiere preguntar algo o quiere manifestar su opinión sobre algo, puede hacerlo. No hay problema con ello. Simplemente porque no puedo, no puedo revisarlo. No tengo mayor control una vez que ponga esto en pantalla completa, me parece. Y para poder hacer eso, acá. Bueno, entonces, como les decía, el eje principal de lo que traigo hoy va a estar en la relación entre Internet y democracia, básicamente. El punto final al cual quiero llegar es poder generar una, una idea respecto a cómo deben ser concebidos los derechos digitales, en tanto derechos humanos.
Les adelanto que puede ser que la respuesta a ese problema sea un poco decepcionante. Espero que no lo sea, pero hay una razón, y la razón es toda la vuelta que hemos dado antes de llegar hasta ahí. Y básicamente he desarrollado esta presentación en tres momentos. Primero una introducción que apunta principalmente a poder establecer digamos, el estado actual de la discusión, dónde estamos. Y eso, y básicamente eso implica hacer un poco un recorrido por lo que ha sido la relación entre Internet y democracia en los últimos 20 años, más o menos, por ahí. Quizás un poquito más. Eh, una vez concluida esa primera parte, lo que quiero hacer es ponerme un poco más conceptual y poder hacer un desarrollo respecto a la relación entre básicamente tecnología y política. ¿Cuáles son como las principales perspectivas y, y cuál me parece a mí que es como la aproximación más interesante al problema? Eh, no voy a hacer esto podríamos hacer un curso completo sobre esto, no lo vamos a hacer, sino que vamos a recurrir a un par de textos y un par de autores que nos van a servir un poco para poder ilustrar el punto que estoy tratando de establecer. Y finalmente, a propósito de lo que vamos a ver en el punto 2, me gustaría como explicarles qué es lo que concebimos como derechos digitales, cuál es su relación con los derechos humanos, y cómo podemos pensar en torno a el ejercicio de los derechos en función de la tecnología. Y espero que cuando lleguemos a ese punto un poco el panorama va a estar un poquito más claro. Eh, yo tengo la mala costumbre de hablar un montón, eh, y me cuesta a veces controlarme, y tengo además la mala costumbre de irme por tangentes, y es súper probable que eso ocurra. Voy a tratar de controlarme lo más posible mientras esté hablando, básicamente porque hay muchas aristas sobre esta cuestión y hay muchos temas chicos eh, sobre los cuales podríamos entrar, y muchos de ellos son súper interesantes. Eh, pero bueno, vamos a ver qué, vamos a tratar de encarrilar esto lo más posible. Eh, lo primero que como me gustaría partir es con este texto. Esta es una cita de un señor que es abogado, que hace clases en la Universidad Católica, se llama Carlos Amunati. Eh, y bueno, este es un extracto de una columna que publicó el señor Amunategui, no está a la fecha, así es que no lo sé, pero es algo que publicó probablemente en los últimos 2 años. La, las negritas son mías. Eh, y lo que les quería pedir para comenzar es si podían darse un momento para leer este párrafo, que yo sé que en el marco de una presentación puede ser un poco demasiado texto, y les aseguro que más es el único lugar donde hay tanto texto junto. Pero les pido, por favor, si pueden leer esto, y me gustaría que me digan qué les parece ese extracto. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué, qué sensaciones les provoca lo que está planteando el señor Amunategui en su columna, que además fue publicada en el Mercurio, creo, en el Mercurio Legal?
¿Pudieron leerlo o necesitan más tiempo? Un poquito más de tiempo, por favor. ¿Cómo no? Ok, gracias. No, perdón. ¿Qué opinión les merecen las palabras del señor Amunátegui? ¿Puedo hablar? Sí, por favor. Sí, me pareció interesante, sí. Me atrevería a decir que incluso puede haber sido escrito antes del estallido, porque hay como una clara desconexión sobre todo con los datos que señala y estas desigualdades que supuestamente van en caída, pero llega un punto en el que todos nos damos cuenta que en realidad siguen ahí y están presentes hasta el día de hoy y post pandemia incluso más. Y eso, una desconexión aparente desde viéndolo en este sentido. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, a mí lo que me pasó lo mismo, ¿ah? Que le pasó a Luis Felipe, en el sentido de acordarme el estallido, digamos, como el tipo de diagnóstico de frases que se grimían antes de. Pero además creo que la última parte, el primer párrafo, es muy revelador. La concentración de riqueza era más precaria, la gratuidad de la universitaria, un anhelo imposible, etcétera. En ese sentido, dibuja un Chile que no corresponde, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que está escrito en el papel, pero que en la realidad no, las cosas no se daban así. Y en el segundo párrafo me parece lo más novedoso de esto, que es encontrar en los algoritmos la explicación principal de la rabia, digamos, como que la rabia es producto de las redes sociales solamente. Y eso me llama la atención. ¿A alguien más le llama la atención esa segunda parte? ¿Qué opinión les merece la lectura que hace el señor Amunátegui en ese segundo párrafo? Sí, a mí igual me llama la atención bastante, la verdad. Y igual siento, sobre todo con lo que dijo la última persona, siento como que hay bastante de razón. Yo soy alguien en lo personal que paso todo el día metida en redes sociales y el tema de, siento que muchas veces se ve bastante reflejada, sobre todo en estas redes sociales como Twitter, se ve bastante reflejada la rabia o el odio que ciertas desigualdades causan en nosotros. Y ahí la pregunta que me gustaría plantearles si aceptáramos la tesis de que en el fondo existe una rabia social que está presente y que en el fondo uno la pudo ver en el estallido social. ¿Les parece que eso es algo que puede haber sido producido por el uso de algoritmos? ¿Que los algoritmos hayan tenido algo que ver con esa rabia? ¿O simplemente la rabia que se expresa en redes sociales es otra manera en la cual se expresa una rabia que es social eh, y que tiene otros, que ha sido producida de otras maneras, no necesariamente algorítmicamente? Vladimir, me voy a dar la Sí, licencia de poder participar también. por Eh, favor. lo que yo siento es un poco que quizás lo que ha permitido las redes sociales es más bien dar a conocer
una rabia que no se genera por los algoritmos. Quizás los algoritmos lo que hacen es quizás potenciar un poco más la visualización en estas redes de esta rabia que son generadas por estas problemáticas que él considera que no son tan profundas como antes. Quizá ahí podemos discutir esa afirmación, pero yo creo que es eso, o sea, desde esta perspectiva y desde una ignorancia en torno a estas temáticas, creo que lo que permiten las redes sociales es una visualización de estas desigualdades y esa rabia es reflejo de esas desigualdades que son más bien estructurales que creadas por algoritmos. Eso. Muchas gracias. Les puedo contar lo que me pasó a mí cuando leí esta columna. Y me parece que esta columna, donde básicamente el resto del texto lo que hace es explicar cómo funcionan los algoritmos y la inteligencia artificial y bla, 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 a mí me enojó profundamente. Me dio mucha rabia, para usar nuevamente esa palabra. Me parece que la columna del señor Amunátegui lo que hace es invalidar tanto los reclamos de la ciudadanía, como también el invalidar la acción de la ciudadanía a propósito del estallido. Lo que hace el señor Amunátegui es es decir, bueno, en realidad la gente no estaba tan enojada, sino que hay unas tecnologías que son capaces de hacer enojar a la gente y hacer que la gente haga cosas que de otro modo quizás no hubiese hecho. Y lo que hay de fondo ahí, me parece, es precisamente, no solamente como han señalado ustedes, un desconocimiento respecto de la realidad del país y de cómo las personas viven en Chile, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus necesidades y de qué manera esos anhelos y necesidades están siendo cubiertas, sino que además respecto de la posibilidad misma de las personas de tomar la decisión de generar acciones políticas conforme a poder obtener aquello que no ha sido obtenido de otra manera. Y me parece que quería partir con este texto, que de verdad a mí me parece indignante, principalmente porque el señor Carlos Amunátegui hoy día es el principal autor de un proyecto de ley presentado por el senador Guido Gerardi, que busca perdón, se me fue la palabra, que busca regular el modo en el cual funcionan las plataformas digitales en Chile. Es un proyecto de ley malísimo, es un proyecto de ley que parte de supuestos que son completamente cuestionables. Yo he estado los últimos días participando como oyente de las sesiones del del comité que trata los temas del futuro en el Senado, del cual el señor Villardi es presidente, y básicamente es un delirio escuchar a una persona que hace una mezcla entre el transhumanismo, los deseos de Google de que no haya Dios, el fin de la libertad de expresión, y cómo las tecnologías nos imponen pensamientos, las tecnologías que leen nuestra mente y nos ponen ideas. Es realmente delirante escucharlo, es un proyecto muy malo, es un proyecto que se transforma en una amenaza importante a el ejercicio de derechos en el entorno digital. Y es un proyecto que ha sido recientemente aprobado por la Comisión de Desafíos del Futuro, muy probablemente entre a discusión en la Cámara de Diputados prontamente. Y es un proyecto que, como les digo, se basa en esta idea que el señor Amunátegui expresa en esta columna de manera tan descuidada, que es básicamente que los algoritmos y las tecnologías, en el fondo, pueden manipular a las personas de un modo en el cual es peligroso y por tanto debemos prohibirlo.
Y todo eso basado en una serie de postulados pseudocientíficos que más parecen ciencia ficción, pero que lamentablemente también se dan por hecho. Este es el segundo de una serie de proyectos que ha presentado el senador Girardi. El primero es el proyecto sobre neuroderechos, que es nuevamente una ensalada conceptual de cuestiones que de verdad no juntan ni pegan, y que además también parten de una serie de supuestos que son muy cuestionables, como nuevamente la posibilidad de leer el cerebro de las personas, cuestión que se ha mencionado en más de una ocasión como un hecho real, existente, cuando lo cierto es que eso no existe ninguna tecnología que sea capaz de leer la mente. eh, no existe una concepción muy clara respecto a qué es la mente y cómo funciona, ni qué son las ideas, y mucho menos la posibilidad de poder implantar ideas en la mente de la gente. Sin embargo, en nuestro Congreso son cuestiones que se están discutiendo y que la gente repite con una ligereza que realmente da miedo. Y da miedo precisamente porque desde un punto de vista de política pública, si es que uno legisla con una mala técnica, abre flancos que permiten eventualmente restringir derechos de manera arbitraria. Y un ejemplo súper claro de eso, en el marco del proyecto de ley de neuroderechos, es que la actual constitución, por ejemplo, establece, garantiza el bienestar físico y psicológico de las personas. Cuestión que, por ende, debiese involucrar los neuroderechos. Sin embargo, cuando el senador Girardi presenta su proyecto, abre porque por la redacción de la inclusión que él quería hacer a la redacción actual del derecho, contenido en el artículo 19, básicamente abre la posibilidad a la injerencia sobre la mente de las personas, ya sea a través del consentimiento o de la ley. Esto solamente como preámbulo, y básicamente porque estoy muy enojado con el senador Girardi, con su proyecto de ley terrible, contarles también que esto está pasando, y que probablemente se convierta en un tópico importante, ojalá durante las próximas semanas. Pero como les digo, nace de una concepción respecto de lo que son las tecnologías, que puede ser eventualmente peligrosa, y peligrosa precisamente porque tiene efectos como los que les estoy comentando. Entonces vamos a dejar al señor Amunategui por ahora, y volvemos sobre el tema principal. Esta es un poco la pregunta sobre la cual me gustaría explayarme durante los próximos minutos. ¿Cuál es la relación entre Internet y democracia? Y como les decía, para poder tener una discusión situada, para entender cómo llegamos al proyecto del senador Girardi, cómo llegamos a la columna de Carlos Amunategui, tenemos que hacer un breve repaso de lo que ha sido los últimos 20 años en torno a la relación entre Internet y democracia. Bueno, pero antes de hacer ese repaso, una cuestión que también, esto, no me citen con esto, pero no tiene mayor validez, probablemente requiere mayor cantidad de tiempo y dedicación, pero un poco lo que quiero ilustrar con esta imagen es que cuando hablamos sobre la relación entre Internet y democracia, cuando hablamos sobre la relación sobre Internet y política, es importante comprender que hay posiciones y respuestas múltiples al problema. Y esas posiciones tienen que ver un poco desde dónde nos situamos en términos de cómo comprendemos las tecnologías, cómo comprendemos lo que las tecnologías pueden hacer, cuáles son nuestros fines. Y entonces traté de esquematizar un poco esta multiplicidad de posiciones con este famoso meme del compás político. Y podríamos decir, bueno, aquí hay una serie de actores que traté de ubicar respecto a cómo
a cómo se constituyen políticamente. El eje vertical plantea los dos polos respecto de autoritarismo arriba, liberalismo abajo, mientras que el eje horizontal plantea la diferencia o los dos polos entre izquierda y derecha. Entonces, en el cuadrante inferior derecho, que vendría a ser como el liberalismo liberal de derecha, o liberal, creo que es posible poner ahí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con criptomonedas, todas las posiciones que son del anarcocapitalismo, que en el marco de Internet está muy presente, gente como Peter Thiel, los NFT, básicamente todo lo que tenga que ver con emprendedores de Internet, principalmente diría yo, gente que está utilizando la tecnología con el propósito de ganar plata y superar el Estado, principalmente. Tratar de buscar alternativas donde el Estado tenga menos control que nos permita hacer más negocio. Básicamente ese es el esquema y esa es la idea que subyace toda la discusión sobre criptomonedas, todas las discusiones sobre Bitcoin. Básicamente cómo no pagar impuestos y hacernos millonarios. Y yo pondría en ese mismo cuadrante toda una idea que es denominado ciberdelia, que es como los últimos años de Timothy Leary, muy cercano a la ideología de San Francisco, básicamente ex hippies que en algún momento se convierten en millonarios, y que la revista Wired, la IFF, básicamente también gente que desconfía del gobierno, pero que tiene también un afán, digamos, más lúdico. Y bajo el concepto de ciberdelia es como esta idea muy noventera de que la tecnología y el Internet en el fondo nos da acceso a un mundo distinto, que podría ser este mundo del Internet, muy como en la onda de Matrix o muy en la onda de la película Hackers, si es que la vieron, donde Internet es un espacio diferente del mundo físico en el cual habitamos usualmente, y que también podría ser un espacio que nos pudiese ofrecer experiencias de alteración de los sentidos, como en la psicodelia llevada como a la tecnología. Que también tiene, lo ubico junto con este otro montón de gente, básicamente porque me parece que lo que hay ahí es una suerte de fantasía escapista que además también es súper individualista. Y es muy también sospechosa del gobierno. En el cuadrante de arriba, que vendría a ser el autoritarismo de derecha, ubico ahí a los 5 ojos, que si no saben, es la manera en la cual se designa una alianza entre los gobiernos de 5 países, Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido y puede ser Nueva Zelanda. Puede ser que tengo dudas sobre el último, pero básicamente es una red formal de apoyo de inteligencia, básicamente. La NSA está ahí. Básicamente la utilización de las tecnologías por parte de los gobiernos para controlar a la población sin que la población sepa que está siendo controlada. Básicamente todo lo que si conocen o han escuchado respecto a quién es Edward Snowden es un ex trabajador de la NSA que lo que hace es revelar un montón de información respecto a los modos en los cuales el gobierno estadounidense vigilaba a su población. En ese mismo cuadrante yo pondría a la MPAA, que es la Motion Picture Association of America, que es como un conglomerado que reúne a todos los grandes productores cinematográficos estadounidenses, y básicamente lo estoy poniendo ahí porque me parece que como representante de la industria del licenciamiento, diríamos.
donde la gente que tiene más influencia y tiene más poder, porque tiene más capital, es la industria del cine estadounidense, pero que incluye también a la industria de los videojuegos, a la industria editorial, a la industria musical. Y los pongo ahí básicamente porque son esos gremios los que han impulsado unas posturas más duras respecto de la restricción de la libertad de expresión a partir de la supremacía de los derechos de autor, básicamente. Y ha sido una fuerza constante por intentar limitar, suprimir y generar distintas maneras en las cuales los contenidos en Internet debiesen estar más controlados, más resguardados y más censurados. En Chile sería, por ejemplo, la SCD, o la SCD de hace 10 años, no sé cómo estarán hoy día. Pero no, mejor ejemplo, en Chile sería Chile Actores, que es, que es el gremio que junto a los autores y que durante muchos años estaba tratando de empujar distintas políticas que en el fondo crean nuevos derechos conexos en materia de derecho de autor y limitan un poco las posibilidades de las personas la posibilidad que tienen las personas de utilizar obras culturales. Básicamente esa posición es una posición que ha sido impulsada principalmente por Estados Unidos, y la manera en la cual Estados Unidos lo ha hecho es principalmente a través de tratados de libre comercio. Entonces, Estados Unidos ha firmado tratados de libre comercio con varios países en la región, por ejemplo, y cada uno de esos tratados conlleva la obligación impuesta por Estados Unidos de generar mayor protección a los productos, al derecho de autor. El TPP, por ejemplo, en su versión original, era parte de ese plan. Y finalmente pongo también a Clearview, que es una empresa muy famosa y muy reconocida que genera software de reconocimiento facial que es vendido principalmente a los estados con el fin de vigilar a la población. Menciona Clearview, pero hay otras empresas que podríamos estar mencionando. Podría ser el NSO Group, por ejemplo, que es una empresa israelí que genera un software que se llama Pegasus, que ha sido utilizado en muchos países latinoamericanos y del resto del mundo para espiar, por ejemplo, a periodistas, a activistas, defensores de derechos humanos. Ahora, en el extremo, en autoritarismo de izquierda, si es que cabiese esa denominación, podríamos situar todo lo que tiene que ver con el aparato chino. Y pongo dos ejemplos ahí. Por un lado, lo que se conoce como The Great Firewall, que es el sistema que filtra contenidos del Internet chino. En China hay un montón de discursos que no están permitidos, que no pueden ingresar, y que técnicamente se intenta detener por medio de un firewall que está constantemente revisando cuál es el tráfico de Internet, cuáles son las páginas que se están tratando de acceder y cuáles de esas están permitidas y están prohibidas. De hecho, por ejemplo, todas las grandes empresas de Silicon Valley, Google, por ejemplo, Google en China no funciona exactamente igual que Google en el resto del mundo, tiene restricciones. Cuando uno busca algo en China, en Google, que lo puede usar, y sin embargo, los resultados que esa cuestión arroja no son los mismos que arroja en el resto del mundo. Y también está lo que se conoce como el sistema de crédito social chino, que no es exactamente una cuestión de orden técnico, pero sí es un sistema que se ha de manera constante que ha aprovechado las tecnologías para poder generar nuevas maneras de control de la población. Y en ese sentido cabe destacar, por ejemplo, todos los avances en materia de tecnologías de identificación biométrica, como puede ser el reconocimiento facial,
Y que es interesante y en términos de su comparativa, por ejemplo, con el caso que les mencionaba antes, de Clearview, que es que en el caso de China, cuando uno revisa, por ejemplo, las tecnologías de reconocimiento facial presentes en América Latina, hay un par de sistemas que son diseñados en China, y básicamente China está como regalando la tecnología por el mundo. Si es que alguien quiere contar con la tecnología china, China lo que hace es que te hace un préstamo, eh, te hace un préstamo que no debes pagar. China le presta plata a, no sé, Costa Rica, un préstamo que Costa Rica no tiene la necesidad de pagar, y con esa plata el gobierno puede comprar a una empresa china software de reconocimiento, un sistema de reconocimiento facial, y lo pueden poner en el país, y lo pueden implementar. Básicamente porque China está en la carrera por convertirse y posicionarse como el estándar tecnológico del mundo. Y están muy en la onda de construir infraestructura, entregar software, de modo que eventualmente cuando alguien en el futuro, de aquí a un par de años más, cuando alguien efectivamente quiera hacer cualquier cosa, va a tener que recurrir a los sistemas chinos. La discusión sobre el 5G, por ejemplo, tiene que ver con eso también. Tiene que ver con cómo generamos nuevos estándares de conexión a Internet basado en, y qué es el estándar que está empujando China. Y bueno, en la esquina inferior izquierda, que vendría a ser como el liberal de izquierda, yo pondría todos los movimientos activistas, proyectos como Sci-Hub, que probablemente conocen, que es este portal donde uno puede acceder a papers académicos sin tener que pagar, saltándose el paywall. El proyecto Tor. Y en Chile, por ejemplo, grupos como el colectivo Disonancia, que generan reflexión en torno a la tecnología de una postura que es crítica y una postura más de izquierda. También, al igual que en el caso, no sé, por ejemplo, los Bitcoin Bros o toda esta gente que está en el mundo de las criptomonedas, hay una desconfianza del gobierno, pero en vez de lo que habría acá es como un ideal de desarrollo social versus lo que hay del otro lado, que es básicamente unas ganas de volverse millonario. Y en el medio yo pondría proyectos como Wikipedia, por ejemplo, que son proyectos que nacen desde utilizando las herramientas tecnológicas, generan un proyecto que es abierto, que es colaborativo, bajo un ideal que es de la necesidad de compartir el conocimiento y que ese conocimiento sea producido por la comunidad. Probablemente Wikipedia está un poquito más a la izquierda, y podría también ir a la ONG, como por ejemplo Derechos Digitales, que es de la cual yo soy parte, que es básicamente gente que, bueno, podríamos ubicarla también dentro de todo este esquema, un poquito más allá, un poquito más acá, dependiendo de cuáles son los ideales que cada una profesa. Yo diría que, por ejemplo, IFF está un poquito más a la derecha que Derechos Digitales, que está un poquito más a la izquierda. Y básicamente todo este esquema simplemente para poder ilustrar el punto de que hay distintas posiciones, hay distintas visiones respecto de cómo pensar en la tecnología que está directamente asociada a lo que, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras ideologías, y todas estas cuestiones conviven, y todas estas cuestiones en el fondo tampoco viven no son posiciones absolutas ni son posiciones estáticas. De hecho, por ejemplo,
el proyecto Tor, que muchas veces es mencionado, por ejemplo, por las agencias de seguridad de los países como un habilitador del terrorismo, como un habilitador de la pornografía infantil, porque básicamente lo que permite es poder navegar en Internet de manera anónima. Es un proyecto que inicialmente fue financiado por el State Department de Estados Unidos y por la milicia estadounidense, básicamente porque era un buen sistema de comunicación anónimo. Entonces, bueno, como les decía, no son posiciones estáticas, no son posiciones absolutas y son súper variadas y están constantemente en transformación. Pero básicamente cuando nos enfrentamos al problema de cuál es la política de Internet o cuáles son las políticas de Internet, hay posiciones diversas en juego. Bueno, como les decía antes, que esa diapositiva tiene que haber venido antes, pero lo que les estaba contando es que para poder entender cómo llegamos al escenario actual, para poder entender de qué está hablando el senador Girardi, por qué hay un proyecto de ley con las características que tiene, tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que ha sido básicamente Internet durante los últimos 20 años. Y podemos identificar acá dos momentos que son más o menos claros. El primer momento es, podríamos situarlo desde los primeros años del siglo hasta más o menos el año 2014-2015. Y es un momento que está caracterizado por yo diría una confianza respecto de las posibilidades que la tecnología y que particularmente las tecnologías asociadas al Internet le otorgan a la democracia. Es un momento donde en el fondo la idea de Internet es equivalente a la democracia y se entiende que el Internet es en sí mismo una tecnología democratizadora. Probablemente la principal postal de esta primera etapa tiene que ver por un lado con la primavera árabe, que recordarán es una seguidilla de alzamientos populares en distintos países del mundo árabe, que desde Occidente es bautizado como primavera árabe, de manera muy extraña, pensando que principalmente ocurre en países donde no hay primavera, por razones geográficas y climáticas, y que de manera muy clara, mirándoles de hoy, es utilizado por las grandes compañías de Internet y particularmente aquellas compañías ubicadas en San Francisco, como argumento de que en el fondo las tecnologías que estas compañías estaban creando eran fuerzas de cambios positivos en el mundo. Entonces, es muy interesante el hecho de que desde Occidente se haya enfatizado tanto el rol que han tenido tecnologías como Facebook o como Twitter en el marco de estos alzamientos, de estos movimientos sociales en los países árabes, pero que cuando uno volvía la gente iban y le preguntaban a la gente en Egipto y en el resto de los países que fueron parte de este movimiento, que tampoco es un movimiento uniforme y coordinado, sino una serie de alzamientos distintos que tienen que ver con las características propias de cada uno de esos países, que no son iguales, pero lo que sí coincidían es que efectivamente el rol y la preocupación de estas personas por Internet y las herramientas que Internet otorgaba era más bien marginal. Y fue una cuestión inflada como propaganda desde principalmente San Francisco y Silicon Valley. ¿Por qué necesitaba San Francisco y Silicon Valley promocionar sus herramientas? Bueno, porque veníamos desde lo que se conoce como el crash del .com, que fue una crisis financiera importante producida por la explosión de una burbuja de una serie de compañías asociadas a Internet por finales de la década del 90.
creo que fue el 99 el año más crítico, y de ahí en adelante había muy poca fe los inversionistas respecto de Internet como negocio. Sin embargo, a partir de los primeros años, como les decía, los primeros años del siglo XXI, empiezan a surgir una nueva serie de compañías que no solamente empiezan a repuntar y a tener, a convertirse en prospectos interesantes de inversión, sino que la jugada maestra es básicamente poder, como les decía, poder situar estas tecnologías como parte de una fuerza democratizante. Entonces aparece, por un lado, Facebook, aparece Twitter, aparece el concepto de Web 2.0 como una especie de nueva Internet, distinta a la antigua, distinta a la 1.0 que había producido el crash económico. Y de nuevo, aparece esta idea de que estas tecnologías son buenas para la democracia y se empieza a hablar de democracia 2.0. Se empieza a pensar en la democracia como algo que puede valerse de las herramientas tecnológicas para, básicamente, para tener una mejor democracia. Entonces, empezamos a hablar de gobiernos abiertos, empezamos a hablar de tecnologías para la democracia, surgen un montón de ONGs en torno a esto. Básicamente el tipo de discusiones que se dan tienen que ver con transparencia, con participación y todo eso asociado al tema. Y la otra postal de este periodo es básicamente la campaña de Barack Obama en Estados Unidos, que si recuerdan, se fonaba mucho de haber utilizado precisamente todas estas herramientas en el marco de la democracia 2.0, todas estas herramientas que supuestamente habían sido utilizadas en la primavera árabe, como Facebook, por ejemplo, para organizar, para llegar a los votantes, para organizar grupos de apoyo, para organizar mitines políticos en favor del candidato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y además aparece Obama como, bueno, la nueva cara del liberalismo, un presidente negro, el primer presidente negro de Estados Unidos, entonces estamos superando el racismo, estamos rompiendo barreras, y todo esto en el fondo lo estamos haciendo ayudados por las nuevas tecnologías y por Internet. Y yo diría que hay toda esta primera etapa que, como les decía, llega hasta más o menos el año 2014, 2015, después la cosa empieza a desmoronar, y es un momento donde, como les comentaba, Internet, o el discurso, una gran parte del discurso en torno a Internet partía de la base de que Internet era una fuerza esencialmente democratizadora. Sin embargo, ese no es el estado en el cual nos encontramos hoy día. Hoy día estamos básicamente en lo que podríamos denominar el reverso de esa primera etapa. Si la primera etapa era tecno-optimista y era una suerte de visión utópica respecto al potencial de las tecnologías, hoy día estamos en lo que podríamos denominar viviendo la distopía tecnológica. Y me parece y si es que han visto Black Mirror, básicamente es eso. Creo que hay una fascinación por parte de la población por saber o por entender que estamos siendo constantemente controlados por una serie de tecnologías que además no entendemos. Para mí, este periodo se inicia con este caballero que es Edward Snowden. Snowden es un ex trabajador de la NSA que filtra a una serie de medios de comunicación un montón de información respecto a los planes de vigilancia que tenía específicamente el gobierno estadounidense. Y en algunos casos en alianza con los gobiernos de otros países, principalmente con el Reino Unido.
¿Por qué es importante Snowden? Básicamente porque Snowden por primera vez pone pruebas respecto a una cuestión que se sospechaba hace mucho tiempo, que es que básicamente los gobiernos estaban utilizando la infraestructura técnica para espiar a la población. Entonces, este sueño, esta fantasía tecnutopista de los primeros años del siglo se empieza a desmoronar. Y yo diría que llegamos a un punto culmine de no retorno con este caballero que, al igual que Barack Obama, se ufana de utilizar las tecnologías para aumentar su base de apoyo. Pero y es básicamente la misma tecnología, es Facebook. Sin embargo, cuando lo hace Obama, nos parece que está bien, pero cuando lo hace Trump, nos parece que está mal. Y entonces, cuando asume Trump, aparece la idea de que, bueno, quizás las tecnologías no son tan buenas, ya sabemos que nos espían a través de ellas, pero además pareciera ser que las tecnologías no solamente nos están espiando, sino que además podrían eventualmente tener una influencia importante y nociva respecto de nuestras democracias. Y por tanto, quizás hay que mirarlas con un poquito más de recelo. Y esta cuestión se ve agravada cuando aparece el caso que probablemente conocen, que es Cambridge Analytica, que es una empresa que, dicen ellos, prestaron servicios a la campaña de Trump y por medio de técnicas psicológicas, psicotécnicas, pudieron darle la victoria a Trump. A pesar de que, y esto es básicamente una cuestión que se ha repetido de manera incansable, hay un documental en Netflix que probablemente hayan visto, y sin embargo, todavía no hay ninguna prueba sólida de que esto haya ocurrido. No existe ningún tipo de manera de medir de que efectivamente las cosas que Cambridge Analytica dice que hizo se puedan probar. Pero no importa, porque en el fondo pasamos de un estado donde consideramos que las tecnologías son esencialmente democráticas a un estado donde consideramos que todas estas nuevas tecnologías son esencialmente antidemocráticas. Son antidemocráticas porque esparcen noticias falsas, son antidemocráticas porque permiten influir en la gente, son antidemocráticas porque permiten que los terraplanistas se encuentren y esparzan teorías de la conspiración. Y entonces es necesario ponerle un parelé. No puede ser que estas tecnologías existan. Necesitamos volver al modelo anterior. Necesitamos generar leyes, como por ejemplo la ley que propone el senador Girardi, que en el fondo permitan que estas tecnologías no arrasen con nuestra democracia. Y básicamente eso es como el estado en el cual estamos actualmente. Cuando ustedes revisan cualquier libro de tecnología en una librería cualquiera, se dan cuenta que la mayor parte de lo que hay ahí es literatura crítica de la tecnología. Si ustedes escuchan cualquier discusión en cualquier congreso del mundo respecto a tecnología, lo más probable es que lo que van a encontrar ahí es una visión crítica de la tecnología y la necesidad de encontrar una respuesta frente a todos estos problemas que la tecnología ha creado. ¿Y qué pasa con todos los efectos positivos que tiene la tecnología? Ya nadie se acuerda, ya cosas del pasado, son cuestiones sobre las cuales no vale la pena mirarse. Si tuviéramos claro que existen estas dos visiones, esta primera que es utópica respecto a las tecnologías, y esta segunda que es distópica respecto a las tecnologías, ¿en cuál de estos dos paradigmas creen ustedes que se puede ubicar el estallido social en Chile? ¿Cuál de estos dos paradigmas es capaz de explicar mejor cuál es el rol de la tecnología en el marco del proceso que vivimos acá hace 2 años atrás y que todavía sigue ocurriendo? ¿Qué les parece?
¿Alguien se atreve a contestar? Yo te propondría que antes de entrar en esa respuesta, o sea, en esa pregunta, volviéramos un poco sobre algunas de las cosas que tú dijiste, porque, porque eso ayuda o no a poner estos paradigmas. Si puedes irte, por favor, a la lámina primera de la del cuadradito, digamos, donde aparece Wikipedia, Acá. ahí. Lo que me pasó al escucharte con esto, me pasaron dos cosas. Primero, tomar conciencia de las muchas aristas que tiene el tema de la Internet. Las muchas miradas, por ejemplo, aparece el tema de la vigilancia, aparece el tema de los negocios, aparecen los proyectos colaborativos en torno al conocimiento, aparecen muchas dimensiones y hay muchas más seguramente que esta, que habría que ir encajando, digamos, de alguna manera en la evolución del pensamiento. Y lo segundo, y eso es muy útil, digamos, o sea, darse cuenta que Internet, por lo menos yo como comunicador digo, es un medio, pero también es mucho más que un medio. Y ahí la palabra plataforma funciona mejor, en el sentido de que es un lugar donde se alojan medios de distinto tipo, ¿eh? Y muy variados y de distinta densidad. No estoy pensando solo en los medios consolidados como tales. Y lo segundo, lo que sí es más discutible, es el parangón entre izquierda y derecha, digamos. O sea, mientras tú hacías ahí toda la descripción del ciberdele, los criptomonedas, en fin, perdón, de los 5 ojos, esa parte de arriba, yo pensaba en los chinos también, o sea, con las mismas tecnologías, digamos, de reconocimiento facial, pero usado en un contexto no ideológico distinto, sino político ideológico distinto. En el fondo, estamos todos subsumidos en la misma economía capitalista, digamos, incluidos los chinos, porque es una economía que funciona en base a formas de negocio, digamos, y donde la diferencia está en que mientras en Occidente dominan las transnacionales y los estados, en China parece que el ordenamiento lo realiza el Estado y le fija las reglas del juego a sus empresas, digamos. Entonces, creo que es un poco discutible eso de si está a la derecha o está a la izquierda. Y lo otro que me pasa al respecto, en la misma línea, es que esto del el hackactivismo, o sea, las respuestas de izquierda, etcétera, esas las hay en el término de lo que tú las dibujaste, que son los activismos de Internet, pero también son los activismos sociales propiamente tales, ¿ya? Cuando después ya en la segunda parte tú hablabas del tema de cómo van emergiendo los distintos movimientos y claro, la primera etapa de mucha ilusión respecto a las potencialidades democratizadoras de Internet. Bueno, hay ahí elementos de gente que estando fuera del sistema, en lo que tú llamas las ONG en este cuadro, digamos, han tratado de organizarse y trataron de cambiarle las reglas del juego a la regulación de cómo circulan y dónde se sitúan ¿cómo se llaman estos? Los servidores, donde se alojan información, etcétera. Y hicieron algunas conferencias a nivel mundial que no tuvieron el éxito deseado, digamos, pero que estuvieron a punto de morderle un poquito la nariz al tema, digamos. Entonces, yo creo que hay que ver, y después hay ejemplos, por ejemplo, mucho más puntuales, ¿no? Estoy recordando el tratamiento de Trump, cuando Trump dijo, bueno, ahora ya que estamos saliendo de la pandemia y estaban en pleno elecciones ellos, voy a salir a hacer mis actos, digamos, públicos. Y aceptó una organización que se estaba haciendo masiva y que iba a llenar un estadio completo y llegaron ahí y no había nadie, ¿eh? Y era una broma en el fondo que se había organizado por internet, por redes sociales alternativas que no era la de Trump, que tiene 50 o 70 millones de seguidores,
organizaron esto y dijeron, sí, vamos al estadio, pero a su vez, al mismo tiempo le están diciendo a la gente, no vaya ni una parte, digamos. ¿Ya? Y Trump se encuentra con un estadio vacío, digamos. Y no fue la primera vez, porque cuando subió al poder también le pasó lo mismo, digamos. Las calles están vacías y las grandes concentraciones que se hacían para recibir al nuevo presidente con él no ocurrieron. Entonces hay un diálogo muy fluido entre lo que es el movimiento social y las potencialidades que está dando la tecnología en ese momento. Y hay una especie, llamémosla el lenguaje en el cual yo me manejo, son movimientos de contracultura, o sea, de dar respuestas, buscar respuestas, digamos, a las situaciones que se están dando. Entonces eso ya hace que el panorama no sea tan de paradigma, por eso te traje para atrás, porque creo que Sí, me parece, no es tan de paradigma, ¿no? No sé si hay un paradigma u otro paradigma. me parece perfecto. ¿Y cómo, entonces, desde ahí, desde esa posición, desde darnos cuenta de que eso existe, nuevamente, ¿cómo respondemos a esa pregunta? No sé, me gustaría que los más jóvenes la respondan si fueron protagonistas o no a través de Internet en las acciones del estallido social. ¿Alguien se atreve a responder o tiene algo que opinar sobre eso? Porque si no, les puedo decir yo cuál es mi respuesta. Yo siento, y tomándome ese concepto que dijo el profesor Fernando, que durante el estallido fue realmente un espacio de contracultura, porque lo que la televisión o los medios clásicos no comunicaban, se comunicaba así por redes sociales, por Instagram, Twitter, y se compartían incluso videos de, no sé, pues de la violencia policial y esos temas que no se mostraban siempre en la tele. Y también, bueno, volviendo a la pregunta, igual se puede identificar como un paradigma, pero como no tan hegemónico, sino como desde esa parte más alternativa o que busca como difundir la noticia social. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con usted, estoy completamente de acuerdo con usted, y básicamente es una pregunta capciosa porque creo que efectivamente lo que el proceso chileno demuestra es que no es posible, y qué bueno que pudimos volver también a ese cuadro y un poco más allá de que pueda ser discutible cómo están ubicadas las posiciones dentro del cuadro, nuevamente volver como a la idea de que es un panorama complejo, es un panorama rico y es un panorama que no admite necesariamente una respuesta sencilla. Entonces, nuevamente, cuando una cuestión que me parece que es muy compleja del momento en que estamos viviendo, es que cuando aparecen, por ejemplo, los Facebook Papers que se están discutiendo mucho hoy día, aparece toda la discusión sobre diseminación de noticias falsas, por ejemplo, aparece toda la discusión sobre discurso de odio en Internet, muchos de los cuales son cuestiones que son problemas reales y que merecen soluciones reales. El problema es que usualmente esas visiones dejan en el olvido cuáles son también todas las otras potencialidades positivas que tienen Internet y que son las mismas cuestiones que se destacaban hace 15 años atrás. Por cada vez que alguien dice, bueno, sí, Internet, los terraplanistas, por ejemplo, se juntan en Internet y Internet posibilita que esa gente se encuentre y que hoy día el terraplanismo sea más fuerte que hace 20 o 30 años atrás. Eso es cierto, sin embargo, hay que recordar que eso permitió también que, por ejemplo, adolescentes LGBTQI más puedan encontrarse con otros adolescentes LGBTQI más y puedan hacer el proceso de aceptación de su propia sexualidad, un proceso mucho más sencillo de lo que probablemente hubiese sido hace 20 o 30 años atrás.
Lo mismo, por ejemplo, víctimas de todo tipo de violencia. Internet ha abierto la posibilidad de que voces que usualmente no se escuchaban, hoy se puedan escuchar de manera mucho más frecuente. Y creo que no es casual de que hoy día, por ejemplo, haya toda una serie de un reclamo importante por tener más mujeres en el debate público, por tener gente de mayor diversidad, en el fondo, de todo tipo en el debate público. Y eso es básicamente porque todos los grupos no hegemónicos y subrepresentados durante siglos han encontrado en Internet también un espacio y han hecho valer esa voz. Y si hoy día, por ejemplo, el feminismo está mucho más expandido y es mucho más, hay muchas más personas que se dicen feministas, es también porque ha habido todo un proceso, una posibilidad de que más gente acceda a la información, de que se creen más redes eh, y de que en el fondo esa gente pueda compartir con otros y conocerse y decirse a sí misma feminista. Eh, lo, lo cual no quita también que en el fondo también haya violencia en línea, que haya problemas que es necesario resolver, pero básicamente nos pone en un escenario donde no es ni lo uno ni lo otro. No es posible, Internet no es una solución mágica a ningún problema, así como tampoco es la causa de la mayor parte de los problemas sociales. Y tal como decía, no sé quién, como les digo, no puedo ver quién está hablando, pero como decía el compañero, efectivamente, Internet, las redes sociales particularmente en el marco del estallido social, fue un canal para compartir información, para compartir registros de abusos policiales, de abusos de la autoridad, eh, y la circulación de ese material, en el fondo, impregnó a los medios tradicionales. Y llegó un momento donde la información era tal que los medios tradicionales, los noticieros, por ejemplo, no podían obviarla y tenían que mostrarla. Sin embargo, lo que es importante de esto es entender, cuando lo vemos así, es que en el fondo las tecnologías no funcionan en el vacío. Las tecnologías por sí mismas no hacen cosas. Lo que hace las cosas son los usos de la tecnología. Y esos usos tienen potencialidades que son distintas y son variadas. Y un poco para allá es donde quiero tirar para poder cumplir la promesa que les hice, de que iba a ser un desarrollo de cómo entender un poco la relación entre la tecnología y la democracia, para poder entender cómo entender la noción de derechos digitales. Tenemos que volver sobre la idea de la tecnología y cómo la vamos a comprender. Disculpa, Vladimir. Sí. Sabes que un poco me quedé pensando en lo que tenías en la presentación anterior, y yo creo que una cuestión que le faltó al estallido social era justamente por llamarlo de alguna manera, una tecnología sociotecnológica propia. Porque, por ejemplo, el estallido tenía brigadas de salud, ¿sí? Tenía, por ejemplo, bueno, todo lo que se llamó la primera línea. Tenía también mucho activismo cultural, por ejemplo, cuando se hacían recitales, ¿no? Eh, pero no tenía me gustaría llamarlo así, ¿no? Una infraestructura tecnológico-social, porque dependía de Twitter o dependía de Facebook, y habría bastado con que el gobierno hubiese tenido el poder para apagar las redes, como pasó en algunas partes de en la primavera árabe, y todo este dinamismo positivo, ¿no? Por ejemplo, de poder mostrar los abusos policiales, ¿ah? Casi en directo a través de las redes, se habría perdido, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención bastante eso, porque si bien pareciera que la gente es muy ducha en el uso de las redes sociales, no llega a ser lo suficiente como para poder eh, hacer un uso propio de la tecnología, sino que tiene que pasar por las redes de las grandes empresas. ¿No? No hay una otra forma, pareciera.
Sí, me parece que es un punto súper interesante. Me parece que efectivamente, o sea, yo frente a eso lo que diría es que es necesario tener una mirada un poco más amplia respecto de lo que implica como digamos, la apropiación tecnológica, por ponerle un nombre. Y básicamente la pata siempre que es la más compleja es la parte de la infraestructura. Porque no solamente requiere un conocimiento técnico que es importante, sino que además requiere ciertos recursos, requiere de una cuestión que efectivamente es mucho más compleja de montar. Hay gente en el marco de los movimientos hacktivistas donde el principal paradigma siempre es el control sobre las tecnologías. La idea de que, y de hecho el Departamento Técnico, por ejemplo, de Derechos Digitales, es muy insistente con el tema de que derechos digitales tiene que tener su propia infraestructura. Nosotros tenemos que tener nuestros propios sistemas de hacer cada una de las cuestiones, porque eso nos da soberanía respecto a las tecnologías. Y es una pelea eterna entre yo y ellos, en el sentido de que muchas veces las soluciones que ellos implementan son muy complicadas de utilizar, muchas veces son feas, y todas esas cuestiones me parece que generan brechas de uso finalmente. Entonces, si bien me parece que el punto es correcto y efectivamente sería importante poder generar mayor capacidad, mayor autonomía en torno a las tecnologías, creo que también es importante reconocer que las tecnologías en última instancia son herramientas también, y que las tecnologías van a ser relevantes en la medida en la cual tengan sentido para la comunidad que la está implementando. Una cuestión que es recurrente, por ejemplo, en las discusiones sobre seguridad digital, es que si yo a una persona que no sabe nada sobre tecnología o que es un usuario muy básico de tecnología, lo lleno de software y lo lleno de herramientas y le digo, usa estas cuestiones porque va a estar más seguro, a la larga lo que estoy haciendo es generando el riesgo de que la persona no sea capaz de utilizar estas herramientas o simplemente porque no las entiende, no las utiliza. Y le estoy dejando en una posición que es de mayor vulnerabilidad que simplemente si no le hubiese dicho nada. Entonces, yo sería más como, en ese sentido, haría una aproximación un poquito más laxa y quizás habría que revisar cuáles fueron las prácticas digitales de las personas, que además también hay que entender que el estallido social en Chile tampoco fue una cuestión como Carabineros ha tratado de demostrar muchas veces. Mucho de lo que ocurrió fue espontáneo y si bien hay algunas coordinaciones específicas para ciertas cosas y en el marco del proceso se establecen también formas y maneras en las cuales se da la protesta, lo cierto habría que empezar a revisar, bueno, cuáles son las prácticas tecnológicas de las personas, por ejemplo, cuáles fueron las prácticas tecnológicas de la primera línea, por ejemplo. Yo no lo sé, y probablemente ahí hay cosas que son interesantes. Una cuestión sobre la cual quiero volver más rato, pero que me parece importante a propósito de esta pregunta también, es que así como hubo, por ejemplo, las redes sociales se utilizaron, por ejemplo, para poder denunciar abusos, denunciar violencia, registrar y que esa cuestión se masificara y que no se pudiera obviar que eso estaba ocurriendo. También hay una contra, y la contra es que el gobierno encarga un par de meses después un análisis de fuentes abiertas que fue muy criticado porque era muy poco serio, pero que existe de igual forma, respecto de, bueno, quiénes son las personas, cuáles son las cuentas de Twitter, por ejemplo, que están instando o apoyando a la manifestación. Y el resultado es ridículo, es como los K-popers, no sé, actores, qué sé yo. Pero lo que me parece relevante de eso es que lo que hay ahí en el fondo es una utilización de estas mismas tecnologías para vigilar a la población y eventualmente para controlar a la población. Y el reporte lo que hace es mandar un mensaje, básicamente decir, nos interesa saber quiénes son ustedes y los estamos buscando.
Y es exactamente la misma tecnología. Y frente a eso sería interesante, por ejemplo, revisar cuáles son, por ejemplo, las prácticas de anonimización de las cuentas, de los perfiles de Facebook, por ejemplo. Y de nuevo, claro, Facebook, cuando uno, en términos de seguridad, Facebook no es una plataforma segura para organizar ninguna cuestión que pueda ser reñida con la ley, por ejemplo, como una protesta. Y sin embargo se utiliza, y si, de nuevo, si es que esa utilización tiene sentido para la gente que va a ser partícipe de esta cuestión, entonces me parece que está bien. Y probablemente es un tema sobre el cual hay que volver de manera mucho más fina para poder entender efectivamente cuáles son, por un lado, cuáles fueron las prácticas y además también cuáles podrían ser eventualmente las soluciones que podrían emerger ahí, que podrían ser efectivamente del tipo, bueno, a lo mejor es necesario crear una infraestructura para tal cosa. Bueno, entonces yo le estaba, volviendo acá, yo le estaba hablando respecto de, voy a pasar. Perdón, en el contexto de lo anterior de la pregunta de Cristian, ¿qué opinas tú de los software libres? Porque los software libres se ofrecieron en esa perspectiva, ¿no? Vamos a Sí, sí, ofrecer sí. una contrainfraestructura, pero en la práctica cuando uno los asume se vuelve complicado, digamos. O En después lo que efecto, pasó con Signal, también pues, uno toma Signal, pero la verdad que sigue WhatsApp campeando, digamos, porque es la alternativa para poder comunicarse bien. ¿Qué opinas? es básicamente el problema con la infraestructura. Y cuando hablo de infraestructura es de una mirada amplia, o sea, en el caso de WhatsApp versus Signal, a mí me ha pasado que los mensajes de Signal, por ejemplo, no llegan. Y eso es básicamente porque los recursos que tiene Signal para poder implementar su sistema son mucho menores que los recursos que tiene WhatsApp para poder implementar su sistema. Ahora, si yo, por ejemplo, fuera un activista y estuviese en una posición de riesgo, yo me comunicaría por Signal. Porque finalmente la seguridad es una cuestión que depende en gran medida de la confianza, y Signal ha demostrado ser una compañía hasta el momento confiable, versus lo que podríamos decir de Facebook, que es una compañía menos confiable. Respecto al software libre, me parece que es una... Yo, de nuevo, mi posición personal sobre el tema es que yo soy particularmente pragmático sobre esta cuestión. Me parece que en la medida en la cual los software tengan sentido para la labor que se está tratando de hacer y para los objetivos comunes y tenga sentido a las personas que están utilizándolo, entonces están bien. La gente se enoja a veces cuando le digo porque hay gente para la cual la idea de software libre, la idea de soberanía, la idea de autonomía y la idea también de tener claridad respecto a lo que está pasando y que en el fondo los software sean auditables es súper relevante. Y en algunos contextos particulares eso es muy importante. Cuando hablamos de software de seguridad, por ejemplo, la capacidad de poder auditar de que el software haga lo que efectivamente dice que hace es muy relevante. Y esa es la diferencia, por ejemplo, entre Signal y Telegram. Nadie sabe a ciencia cierta cómo funciona Telegram, cómo funciona el sistema de cifrado de Telegram. Y eso genera sospechas, claramente. Ahora, ¿necesitamos usar software libre para todo? Hay un punto político ahí que podríamos hacer. Y hay una discusión interesante respecto, por ejemplo, a cuál es el software que se utiliza desde el Estado. Hay toda una discusión que podríamos hacer respecto, por ejemplo, a la utilización del software de Google, por ejemplo, implementado en los distintos colegios a propósito de la pandemia y la necesidad de la teleeducación, y cuáles son las implicancias de utilizar ese software en particular. Y es una discusión que es compleja, pero en ese sentido yo soy más pragmático, como digo, creo que es importante como que el software que vamos a utilizar y en general todo lo que vamos a utilizar nos tenga sentido para nosotros. Bueno, voy a ir rapidito porque me estoy quedando sin tiempo, voy a tratar de ser muy rápido esta parte. Como yo les decía, vamos a utilizar la clasificación que nos da Ian Hutchby respecto a las distintas miradas sobre la relación entre tecnología y política.
que son el determinismo, el constructivismo y los posibilitamientos, que es la que propone él. Muy rápido, en términos de, cuando hablamos de determinismo, estamos hablando de tecnología, estamos poniendo en la posición de que las tecnologías en sí mismas conllevan posiciones políticas. Y esas posiciones políticas están incrustadas en la tecnología y determinan el modo en el cual la tecnología funciona y lo que podemos hacer con ella. Un caso interesante, hay un texto de Langdon Winner que es muy interesante respecto, por ejemplo, habla sobre la construcción de una máquina que tenía como único propósito la semiautomatización de los sembradíos, a pesar de que esa tecnología era menos efectiva que contratar personas fácilmente. Y era más caro además. Pero el ejemplo que trae Winner en ese texto es, argumenta de que el objetivo no era ser ni más eficiente ni hacer producción más barata, sino que básicamente poner en jaque a las crecientes organizaciones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Pero bueno, no voy a tener, de verdad, voy a tener que ir mucho más rápido de lo que estoy yendo. Primero, hay una visión que es la determinista. La tecnología tiene propiedades técnicas que son parte de su esencia, que son parte de su configuración y que no podemos escapar de ella. Frente a eso están las perspectivas que son constructivistas, que son aquellas que plantean que en el fondo lo importante no es lo que las tecnologías, cómo las tecnologías han sido construidas, sino cómo la gente entiende las tecnologías y lo que las personas hacen con la tecnología. El texto de Ian Hutchby básicamente es una respuesta a ciertas posiciones constructivistas que plantean como si en el fondo, o sea, aceptando el hecho de que es importante lo que la gente hace con las tecnologías, también es cierto que existen límites respecto a lo que la gente puede hacer con ciertas tecnologías. Y lo que dice Hutchby ahí es como, bueno, si yo tengo un microondas, no puedo convertir el microondas en un auto, porque no es un auto, porque hay características inherentes al diseño de la tecnología que impiden que eso sea utilizado y sea entendido como un auto. Entonces, si bien es importante lo que la gente hace, la gente no puede hacer cualquier cosa con cualquier tecnología. Frente a estas dos posiciones, Hutchby plantea lo que él denomina affordances y que yo he traducido como posibilitamientos, que pone el énfasis respecto al aspecto relacional de las personas con la tecnología, y particularmente respecto a la agencia que emerge de esa relación de las personas con la tecnología. Básicamente lo que es interesante sobre la idea que trae Hutchby es que pone el acento en la agencia, o sea, no solamente en la posibilidad de hacer cosas, sino que la posibilidad de hacer cosas con cierto grado de libertad respecto a la tecnología, y también sobre la idea de lo sociotécnico, en el fondo de que, de nuevo, las tecnologías no funcionan en el vacío. Las tecnologías son utilizadas por personas reales y concretas en contextos que son reales y concretos, y se establecen lazos sociales por medio, a través y en relación a la tecnología. Y esa relación tiene que ver con la capacidad de agencia, la capacidad de hacer cosas con la tecnología. La pregunta que hay que hacerse entonces son, al momento de analizar una tecnología, cuáles son las posibilidades que emergen y cuáles son las posibilidades que se cancelan. Cuáles son el tipo de cosas que la tecnología me permite hacer y cuál es el tipo de cosas que la tecnología no me permite hacer. Un ejemplo de esto, asociado como a la idea de la política de las tecnologías, lo trae Lucas Itrona, nos dice, hace un análisis respecto a de la visibilidad o la opacidad de los sistemas técnicos. Y nos dice que los sistemas que son opacos lo que hacen es naturalizar las imposibilidades que presentan.
si es que yo no soy capaz de entender y de saber cómo funciona una tecnología, no puedo saber cuáles son las posibilidades que me ha cancelado, y por tanto es más fácil naturalizarlas y asumirlas como que esas posibilidades en el fondo simplemente no existen. Estoy un poco rápido, pero para poder pasar por todas las ideas. Respecto a la idea de agencias sobre la tecnología, Félix Stalder propone tres posibilidades o tres miradas que hay que tener en consideración. La primera es la de empoderamiento, la idea que en el fondo podríamos asociar como a este primer régimen tecnooptimista, pero no solo ahí, sino que en el fondo todas aquellas cuestiones que la tecnología nos permite hacer. Por ejemplo, lo que conversábamos delante, compartir registros de abusos en el marco del estallido social. O nos permite eventualmente organizarnos en el marco del estallido social. La segunda perspectiva es la perspectiva del control. Y está asociada principalmente al rol que tienen los estados, pero de manera creciente también los privados, en controlar a la población por medio de las tecnologías. De nuevo, la utilización de las redes sociales para hacer investigaciones de fuente abierta por parte del gobierno de Chile para saber quiénes son las personas que están detrás del estallido social. O, por ejemplo, el anuncio que hace 2 meses después del estallido de aumentar la cantidad de cámaras en el espacio público. Nuevamente, son posibilidades de controlar a la población por medio de la tecnología. Y la tercera versión, que va muy de acuerdo con lo que plantea Hutchby sobre posibilitamientos, es la idea de protocolos. La idea de que el modo en el cual se puede empoderar o controlar a la población, es necesario revisar cuál es la manera en la cual esa cuestión ocurre. Cuáles son las posibilidades que se cancelan y se abren, cuáles son los posibilitamientos que las tecnologías plantean. Dicho todo lo anterior, básicamente el punto al que quería llegar. ¿Cómo a partir de esa concepción podemos conceptualizar los derechos digitales? Y lo que les decía antes es que, primero, los derechos digitales no existen como tales. Los derechos digitales son una ficción, porque los derechos digitales en el fondo son derechos humanos. Y no son distintos a los derechos humanos. En ese sentido, lo que tenemos que entender es que los derechos digitales son la expresión de los derechos humanos en los entornos digitales. En ese sentido, es muy difícil, por ejemplo, establecer un listado de cuáles son los derechos digitales. Porque en el fondo, eso va a estar determinado por el modo en el cual las personas encuentren formas de ejercer sus derechos asociados a la tecnología. Nuevamente la pregunta es por cuáles son las posibilidades agenciáticas de las personas en el marco de la utilización de ciertas tecnologías. Entonces, por ejemplo, la libertad de expresión es eventualmente un derecho que puede ejercerse por medio de la tecnología y en Internet. En Twitter, por ejemplo, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en lo que sea. Es parte de un derecho. Pero también la libertad de expresión puede verse técnicamente limitada, ya sea por la implementación de mecanismos automatizados de copyright que no sean respetuosos de la legislación local sobre la materia. Casos de eso hay montones. O, por ejemplo, incluso por prácticas sociales de otros actores en el ecosistema sociotécnico. Por ejemplo, una persona que está constantemente recibiendo discurso de odio en Twitter, muy probablemente cierre su cuenta y no vuelva a participar de ese espacio simplemente porque no vale la pena. Y si la plataforma no es capaz de dar una solución a ese tipo de problemas, podemos ver que la libertad de expresión de esa persona se ve disminuida y no aumentada.
Ahora, el caso de la libertad de expresión es un caso súper claro y es fácil como entender cómo se, cómo se ejerce ese derecho a Internet. Pero cuando uno habla, por ejemplo, de asociación pacífica y cuál es su relación con Internet, y uno empieza a revisar, se da cuenta de que efectivamente hay una dimensión de la reunión pacífica, por ejemplo, que puede transcurrir con Internet. La posibilidad, por ejemplo, de organizar una reunión. Pero además también, y esto fue parte de la discusión en torno al último texto respecto al derecho a reunión pacífica, es ver si la posibilidad de si Internet constituye o no un espacio en el cual la gente se pueda reunir y pueda manifestarse de alguna manera. Y si eso es así, bueno, ¿de qué manera en el fondo se debe proteger ese derecho? Y entonces uno podría preguntarse respecto, por ejemplo, a cuáles debiesen ser los límites de la moderación de contenido en una plataforma como Twitter y Facebook, y cuáles debiesen ser los estándares que debiesen aplicar. Son plataformas privadas, pero son plataformas en las cuales el discurso público ocurre y donde la gente ejerce derechos. Luego, ¿cuál es el estándar? ¿Puede Facebook y Twitter eliminar contenidos como les plazca? ¿O debe haber algún tipo de guía respecto a cómo hacer esta cuestión? En ese sentido, la respuesta para nosotros es esta. La respuesta es que son los estándares de derechos humanos los que deben guiar el modo en el cual las plataformas en el fondo pueden moderar aquello que ocurre al interior de su infraestructura, básicamente. ¿Y por qué? Porque, bueno, nuevamente entendemos que el ejercicio de los derechos humanos pasa también por Internet. Puede ocurrir en Internet, puede valerse Internet y puede ocurrir en Internet. Y como tal, es importante entonces protegerlo. Y los estándares sobre los cuales esa cuestión debiesen ser protegidos son los estándares de derechos humanos. Y esta cuestión efectivamente es mucho más fácil de decir que de aplicar. Y efectivamente, si estamos hoy día en el momento que estamos con este proyecto, por ejemplo, del senador Girardi, es precisamente porque el senador Girardi no entiende la complejidad que tiene poder hacer este ejercicio. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una cuestión que todo el mundo sabe que es un problema, supongamos un tema muy claro, distribución de desinformación sobre el COVID-19 en redes sociales. Entendemos que eso es un problema, no sabemos cuál es la escala del problema y no sabemos cuál es la influencia de ese tipo de mensajes en la gente, básicamente porque las principales plataformas de las cuales esta información se mueve no dan acceso al estudio de lo que pasa en su interior. Por tanto, no sabemos cómo afecta exactamente, no sabemos cuál es la escala, no sabemos cómo se mueve. Tenemos ahí primero un problema de visibilidad. Luego, ¿cómo lo solucionamos? Eso genera un problema que es práctico respecto a cómo hacer la moderación. Usualmente la moderación de contenidos en Internet pasa por sistemas automatizados. Sin embargo, se sabe y está comprobado que los sistemas automatizados son particularmente malos en reconocer contexto y por tanto el riesgo es precisamente que frente a discursos que pueden ser potencialmente peligrosos, se elimine discurso que pueda ser eventualmente necesario. Esto de hecho ocurrió en el marco del COVID-19, donde, por ejemplo, en el caso de YouTube, los esfuerzos que se hacían para hacer fact-checking de la información sobre COVID en la plataforma fueron eliminados porque fueron erróneamente reconocidos como información dañina y falsa. Y entonces, frente a eso, la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Eliminamos todo el contenido a riesgo de que cuando eliminamos el contenido, eliminemos contenido que es eventualmente importante? ¿O permitimos todo el contenido arriba porque entendemos que no es posible moderarlo todo? ¿Cómo balanceamos esa cuestión? Esta misma discusión ocurrió en el marco del estallido social en Chile, y de hecho es súper interesante que
muchas cuentas de Instagram que estaban compartiendo contenido que mostraba violencia policial, ese contenido era retirado de la plataforma. Y la razón por la cual estaba siendo retirado era porque había una representación gráfica de violencia. Sin embargo, evidentemente, si bien eso puede ser cierto, si un carabinero está pegándole a un manifestante, eso es, y hay un video de eso, eso es una representación gráfica de violencia, entendemos que existe un contexto donde hace que esa información sea valiosa y sea importante. De modo que, nuevamente, el modo en el cual debemos guiar esta cuestión tiene que ser un parámetro de derechos humanos y no la simple automatización de un concepto que es vago y es muy difícil de definir como qué constituye violencia gráfica y cuándo la violencia gráfica es dañina. En resumen, es un problema complejo de ponderación de derechos. Y es más complejo porque en la medida en la cual avanza la tecnología, a la medida en la cual avanzan los usos de la tecnología, las personas encuentran nuevas maneras de ejercer sus derechos. Entonces, si es que habían cuestiones que hace 5 años nos parecían que eran claras, resulta que hay todo un nuevo mundo de nuevas formas en las cuales las personas están ejerciendo sus derechos en Internet, ayudados por la tecnología que nos da Internet, y que todavía a lo mejor no somos capaces de comprender completamente. El ejemplo, por ejemplo, lo que les mencionaba antes, cómo conceptualizamos la idea de derecho a la reunión pacífica en Internet. Cómo podemos conceptualizar eventualmente la idea de libre tránsito asociada, por ejemplo, a tráfico en Internet. En fin, por lo mismo, nuevamente, es súper difícil poder establecer un listado cerrado y decir, bueno, estos son los derechos digitales. Estos son, este es el listado de derechos digitales, estos son el listado de derechos que todas las personas debiesen tener en Internet. No solamente es difícil, sino que además es poco útil, porque es muy probable que ese listado quede rápidamente caduco. Frente a eso, nuevamente, la noción de ejercicio de derechos, la noción de agencia como la posibilidad de ejercer libremente los derechos que se me han conseguido por el mero hecho de ser una persona, debe ser el estándar respecto de cómo analizamos el tema de derechos humanos y cómo nos acercamos a la discusión sobre derechos digitales. Básicamente, cuáles son las posibilidades que se me cancelan y cuáles son las posibilidades que se me abren. Si una tecnología es discriminatoria, por ejemplo, evidentemente estamos ahí frente a una lesión de derechos. Si una tecnología, por ejemplo, como Facebook, permite que ciertos avisos no se le muestren a la gente negra, por ejemplo, como revela una investigación de ProPublica, estamos frente a una tecnología que en ese contexto está siendo discriminatoria y está violando los derechos de ciertas personas. Al mismo tiempo, esa misma tecnología puede ser utilizada para organizar una protesta, puede ser organizada para plantear un discurso incómodo, puede ser organizada para hacer una denuncia eventualmente, como ha ocurrido. De nuevo, el centro de estar en qué es lo que las personas hacen con la tecnología y de qué manera eso es una expresión o una limitación a sus derechos humanos y los derechos humanos de los demás. Estoy pasado de tiempo, así es que lo voy a dejar un poco por ahí. No sé si es que alguien tiene comentarios o preguntas. Yo lo único que quiero decir es que la próxima semana, si hacemos esto nuevamente, va a ser mucho más rápido, va a ser probablemente más interesante, porque va a traer herramientas, le vamos a traer más cosas, va a ser más práctico. Pero como que les decía al principio, me parecía importante como hacer esta bajada, hacer esta reflexión para poder entender el marco sobre el cual estamos situados y cómo en el fondo podemos pensar las tecnologías a partir de una concepción de derechos humanos, saliéndonos también de un poco la histeria, diría yo, en la cual estamos sumidos y hemos estado sumidos en los últimos 3 o 4 años. Lo dejo por ahí, no sé si alguien tiene algún comentario, si están aburridos, si odiaron todo lo que dije, o si les pareció bien también, puede ser.
Yo estaba pensando en lo tremendamente situado que es esta realidad, la que tú estás describiendo. O sea, decías, por ejemplo, tal cosa, pero cada ejemplo es distinto a otro. Fíjate que se me acaba de ocurrir en la mente qué distinto habría sido si en el caso de Joan Florville, hace 4 años ya, o 2, no me acuerdo, hubiera recibido, hubiera entregado su guagua al guardia y el guardia hubiera sacado un teléfono y hubiera tenido abierta una aplicación de traducción y hubiera podido traducir en creol directamente qué es lo que la señora esta, que no le entiendo ni palote, me está diciendo. Y tal vez la historia habría sido completamente distinta. Entonces, el traductor, digamos, nos ofrece una tremenda posibilidad, pero siempre que esté ahí, que alguien sepa usarlo, que se le ocurra usarla en ese minuto, a lo mejor su teléfono sí tiene traductor, pero no se le ocurrió, etcétera. Y es interesante, yo estoy de acuerdo precisamente de nuevo, con la idea de que es completamente situado. Hay una discusión, o hubo en algún momento una discusión súper interesante respecto, por ejemplo, a Google Translate y el sexismo de Google Translate. Y de cómo, por ejemplo, ciertas palabras que en el contexto, por ejemplo, en la traducción desde el inglés al castellano, palabras que en inglés no tienen género, pero que en castellano pueden tenerlo, y cómo era el modo en el cual Google Translate hace esa traducción. Entonces, por ejemplo, si uno ponía doctor, no, doctor no es un ejemplo, pero va a funcionar. Sigan conmigo el ejemplo. Si uno pusiera doctor, que en inglés se dice igual, lo traduce como doctor. Pero si uno traducía nurse, que puede ser enfermero o enfermera, lo traducía como enfermera. Y como en el fondo, de nuevo, en la idea misma de que hay una... ¿cuáles son las posibilidades que la tecnología habilita y cancela? Los imaginarios que plantea la misma tecnología pueden ser canceladores en una cuestión que puede ser tan sencilla como la traducción de una palabra. Entonces, sí, efectivamente, es una cuestión súper... Y por lo mismo es tan compleja la discusión en materia, por ejemplo, de regulación de estas tecnologías. Precisamente porque cada... Y muchas veces, y estoy seguro que más allá que me parezca que lo que está diciendo no tiene ningún sentido, pero estoy seguro que las intenciones, por ejemplo, del senador Girardi no son malas. No es una mala persona, ni está buscando lo que está, el fin que persigue probablemente es loable. Sin embargo, lo que es complejo es que precisamente cada vez que alguien trata de arreglar algo, pueden haber 10 cuestiones que se pueden arruinar fácilmente, como es el caso del proyecto en cuestión. Entonces sí, es muy difícil, es muy complicado, y son discusiones que están marcadas por aspectos que son económicos, que son sociales. Hay mucho neocolonialismo también involucrado en esto, ¿no? Que es complejo. Eh, Demuestra un botón. Hace un par de años atrás, WhatsApp, al igual, adoptó o hizo una adaptación del sistema que utiliza Instagram, o sea, que utiliza Signal para cifrar las comunicaciones de punto a punto. Cuando uno envía un mensaje en WhatsApp, si es que alguien interceptara la comunicación, no es posible acceder al mensaje. Y de hecho, Facebook no tiene acceso a los mensajes en WhatsApp. No sabe lo que la gente dice. Bueno, hace un par de años atrás, en el marco de una investigación policial en Brasil, un juez le pidió a Facebook, que es la empresa dueña de WhatsApp, que revelara la información de una serie de mensajes. Y Facebook respondió, no podemos porque está cifrado. La respuesta del juez brasileño fue, no me importa, consígamelo, no hay nada que yo pueda hacer que está cifrado, no tengo acceso.
Y la respuesta siguiente fue, el juez mandó a detener al representante en Brasil de Facebook. Y estuvo detenido como 2 días. Y acto seguido ordenó el corte de WhatsApp. Sin embargo, por el modo en el cual está configurada la red de WhatsApp, si uno cierra WhatsApp en Brasil, hay personas en Argentina, personas en Chile, personas en Perú, que perdieron acceso a WhatsApp. WhatsApp no funcionaba. Simplemente porque por el modo en el cual está gestionada la red. Entonces, es interesante el caso porque uno podría como levantar una serie de puntos que son válidos hasta cierto extremo. Por ejemplo, si tiene en el fondo derecho Brasil de ordenar ciertas cosas. Y si la posibilidad técnica de que algo ocurra no existe, si es que podría Brasil eventualmente pedir que esa capacidad de la tecnología no funcionara en Brasil. Y si la respuesta a esa pregunta es sí, ¿cuál es el escenario que se arma en torno a una serie de cuestiones, en torno, por ejemplo, a la territorialidad de los fallos judiciales en el marco de Internet? Pero eso es lo que hacen los chinos con Google, po. Le ponen ciertas reglas y hacen que En Google efecto, sea un subsistema distinto al otro. en efecto, en efecto. Ahora, ¿por qué hay un carácter geopolítico ahí en el fondo? Porque los chinos son un mercado suficientemente importante como para poder pedir esas cuestiones. El otro ejemplo que se me ocurre, que en la misma línea, tiene que ver con todas las disposiciones sobre privacidad que impuso la Unión Europea a las compañías de Internet. Y que es interesante porque precisamente es por una serie de gestos que se hacen en Europa, que efectivamente tienen una posición geopolítica distinta a la que tienen los países latinoamericanos, por ejemplo, permite una serie de mejoras que eventualmente se traspasan al resto de los usuarios de la plataforma del mundo. O al menos permiten que ciertas discusiones que ciertos actores estaban vedados puedan ocurrir. Entonces, sí, es súper complejo a todo nivel. Es complejo a nivel de usuario, es complejo a nivel del económico, geopolítico, y sin embargo, pareciera ser que en esta cuestión que es súper compleja, la respuesta, el estándar de derechos humanos sigue siendo la mejor respuesta respecto de cómo enfrentar el problema y cuál debiese ser al menos la aspiración respecto de cómo debiesen ser diseñadas las tecnologías y cuáles debiesen ser las posibilidades que esas tecnologías debiesen considerar. Pensando que en el fondo las tecnologías, o al menos eso es lo que postulamos y es lo que yo creo personalmente, las tecnologías debiesen estar al servicio del desarrollo integral de las personas de la sociedad completa. Ese debiese ser el fin. Y por tanto, la manera en la cual eso se puede lograr es por medio de un estándar claro de derechos humanos. Vladimir, Sí. ¿hay un mensaje en el chat? Sí. Espérame. Este que dice que creo que justamente el uso inteligente y estratégico de las redes es importante y ha sido relevante en situaciones como el estallido. Sí, en efecto, me parece que es lo que les planteaba adelante. Sería súper interesante hacer un estudio, por ejemplo, respecto a cuáles son las prácticas técnicas y tecnológicas de las personas que fueron parte de manera de manera más recurrente de la serie de eventos que podemos denominar estallido social. Una cuestión que me parece muy interesante es cuando, no sé si se acuerdan, cuando estaban los drones de vigilancia y la gente le apuntaba con el puntero, y hay un video donde el dron de repente empieza a bajar. Y técnicamente no está claro que en el fondo el puntero láser le haya llegado nada al dron,
Y sin embargo, como gesto, como imagen, como el imaginario que se desprende de ese video, me parece que es súper, súper interesante. Súper interesante. Y sería bueno, por ejemplo, estudiar cuál es el efecto que esa cuestión tiene en las ideas de la gente respecto a vigilancia, respecto a derecho a la protesta, derecho en fin. Bueno, les agradezco mucho los comentarios que dicen que estuvo interesante. Espero que... Sí, hay muchos ejemplos que procesar. De todas maneras, yo les puedo mandar la presentación del día de hoy y lo que les decía, la próxima semana vamos a hacer algo más... va a ser menos yo hablando de conceptos abstractos y más les voy a mostrar cositas y herramientas, a ver si es que alguna les sirven o no, y cómo las pueden usar. Así es que nada, espero que puedan volver la próxima semana. Voy a tratar de hacerlo lo más didáctico y tratar de ser también lo más amplio posible. Voy a ver qué cosas puedo encontrar para mostrarles. Gracias, Vladimir. Bueno, yo aprovecho de disculparme porque mi hija tiró el Chromecast acá al computador y yo no sé cómo desactivarlo. Así que ahí tengo minimizada la pantalla porque no sé cómo desactivarlo y empezó a sonar para todo porque tenía el micrófono abierto. Pero bueno, más allá de eso, agradecerle a todos los que vinieron. Les vamos a mandar el enlace la próxima semana alrededor del mediodía para la segunda sesión de hoy. Y si Vladimir nos manda la presentación, se las haremos también llegar. Y gracias, Vladimir, porque ha estado súper entretenido, ha estado súper accesible y bueno, quedan muchas preguntas y ojalá que se animen a una investigación sobre las prácticas del estallido, porque creo que ahí hay un campo súper interesante. Sí, de todas maneras, yo, la otra que, ay, no sé si lo puse, no lo puse. Bueno, de todas maneras, si es que tienen preguntas sobre cosas que pueden ir pensando, las pueden mandar antes o las pueden preparar para la próxima semana y yo trataré de responder si es que puedo. Y si no, bueno, o invento o los apunto a una dirección donde alguien pueda tener la respuesta. Bueno, muchas gracias, Vladimir, y gracias a todos por haber estado y nos vemos la próxima semana. Ok, listo, chao, que estén bien. Hasta luego. Por la iniciativa.